Jesús fue como oveja al matadero, no habló nada. Ustedes me van a crucificar, yo estoy aquí disponible, crucifiquen. Claro. Al final, ¿qué dijeron ellos? Verdaderamente, que era un hombre de Dios. Dios le bendiga, familia de Excelencia Cristiana Televisión. Que Dios le bendiga de manera especial y manera poderosa. Dios bendiga tu casa y también bendiga los tuyos en el nombre de Jesús. Quien te habla, tu hermana Nelsida Rodríguez, y es un gran placer estar con ustedes. Así que le invitamos a ser parte de nosotros suscribiéndose, dándole like y activando la campanita de notificaciones. Familia, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de Dios que yo sé que trae una palabra que va a edificar y va a bendecir tu vida de manera especial. Así que no te despegues de tu dispositivo, porque hoy Dios te va a hablar y te va a ministrar de manera especial con un tema muy interesante y poderoso que va a cambiar tu historia. Así que sin más preámbulo, damos paso a él, ¿verdad? Perdón, para que se esté presentando a ustedes. Dios te bendiga. Amén, mi hermana, bendiciones. Amén. La paz de Dios esté contigo. Que sea Amén. Dios bendiciendo a cada una de esas personas que están conectadas. Respondo al nombre del evangelista Johnny Joseph. Para mí es un placer, es una honra estar acá en este programa una vez más. Amén. Amén. Así que sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a estar dando inicio a esto leyendo la palabra del Señor. Así que te damos paso para que puedas hacerlo. Amén. Amén. Déjame leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 29, a la altura del verso 23. Sí. De la siguiente manera dice: la soberbia del hombre le abaste, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Repito, la soberbia del hombre le abaste, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Que en otra versión dice: el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Exactamente. Amén. Vamos dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, Aleluya. gracias por tu Gracias, palabra. Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra tiene vida, Señor. Bendice a cada Sí, una de Dios. esas personas que estarán conectados, recibiendo esta palabra de una forma especial. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Sabes que hablar acerca de este tema, la humildad versus el orgullo, sí, es algo muy delicado, porque a veces quien más habla de humildad, a veces es el más arrogante. sí. Y es uno de los temas Dios que se predica en este tiempo, pero es un sombrero que le sirve a mucho, porque no todo el mundo te proyecta la humildad. Lo que más se ve en este tiempo es la arrogancia, el orgullo y la prepotencia. Y uno de los hombres muy sobresalientes, conocido como Salomón, hombre sabio, entendía cuál era el principio de la humildad y el principio del orgullo. Sí. Cuáles eran los beneficios de ser humilde y también los beneficios que te dejaba ser orgulloso y arrogante. Otro de los hombres que más marcó la historia, un antes y un después, Gracias, Dios. es Jesús. Jesús, desde que empieza su mensaje, era hablando de humildad y la proyectaba y la vivía. Yes. Entonces, por eso, Cristo, incluso con los mismos discípulos, le mostró esto a ellos, la humildad. Incluso cuando envía a los 70, le dice a ellos: cuando ustedes vayan a una casa, si no le dicen a ustedes siéntense, no se sienten, no vendan la palabra, vayan y hablen de mí sin ningún beneficio. Sí. Le está proyectando a ellos: siempre sean humildes. Siempre sean humildes. Incluso le dijo a ellos que el humilde, que el que se humilla será ensalzado. Sí. El que se exalta será humillado. En este tiempo, como dije ahorita anteriormente, hablamos de humildad y la gran mayoría viven en arrogancia. Yes. ¿Y por qué decimos humildad? Porque hay veces que hay gente que se confunden con la humildad y piensan que ser humilde es dejarse pisotear por otro. Son dos cosas diferentes. Sí. Yo puedo responder hacia cualquier ataque y no dejo de ser humilde. No. Cristo respondió a cualquier ataque de los fariseos y los escribas y nunca perdió la humildad. No. Porque que la humildad, según Salomón aquí en el verso 23, es de espíritu. Yes. Entonces, yo puedo responder hacia cualquier ataque que una persona me haga, dependiendo si no pierdo mi grado de humildad. Entonces, mayormente en este tiempo, los hombres de altura, los hombres de reconocimiento, te venden la humildad. Yes. Te proyectan una humildad, sus acciones dicen lo contrario. Y te digo esto, Marinda, porque es uno de los temas que a mí me encanta hablar, de la humildad. Todo aquel que me conoce, al menos que alguien no haya dado otra opinión acerca de mí, saben cómo soy yo.
Amén. No hablo de humildad porque la humildad no es lo que se dice, es lo que tú demuestras. Entonces, en este tiempo, como decimos, los grandes hombres de Dios no te proyectan mucha humildad. La gran mayoría te venden una humildad muy barata. Yes. Yo no te puedo saludar a ti porque tú no estás al calibre mío. Entonces, para yo saludarte a ti, tú tienes que pertenecer a mi grupo. Yes. Entonces, ya no está el racismo, como decía, sino el clasismo. Sí. Si tú no eres de mi clase, tú no estás a mi altura. Y Cristo me da a entender a mí que no importa la posición en la cual Dios te lleva, lo que te mantiene siempre en las alturas es la humildad. Wow. El orgullo, yo era un tipo muy orgulloso, te voy a hablar con mucha claridad. Sí. Y luego entendí que cuando leía la historia de Jesús decía que yo soy un evangélico muy barato. El orgulloso tiene una idea que es más que todo el que está ahí. Sí. Y si tú quieres tener siempre personas alrededor tuyo, sé humilde. Así es. Y no hay una persona que más le caiga bien, aparte de ser cristiano y ser humilde, que un evangélico que te proyecte estos dos principios, Así humildad versus humildad. Ahora, humildad y humildad. Sí. Entonces, ¿qué pasa con muchos jóvenes de este tiempo? Porque yo lo conozco a la gran mayoría. Te hablan de Jesús, por eso yo siempre he dicho, hablar de Jesús hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque que Jesús era demasiado humilde. Siendo rey, dejó todo eso para venir a la tierra y ser un siervo. Y uno de los principios que Jesús enseña es, la grandeza de un hombre está en ser servidor. Es diferente a lo de este tiempo. Dios Grandeza mío. para nosotros es que nos sirvan, para tú sentirte superior a los demás. Espérate, que La somos un superioridad según el reino de Dios es ser un siervo. Mientras más tú le sirves a los demás, tú estás calificado para entrar al reino de los cielos. My God. Que todo el mundo te aplaude y celebre lo que tú hagas en esta tierra y que tú no proyectes la humildad, porque Jesús dijo, sé manso y humilde, como yo lo espero de corazón. Así es. Porque hay gente que te van a decir, yo soy humilde, de verdad, yo soy humilde, pero yo no te paso. Yo te amo y todo, pero no te paso a ti. Pero soy humilde. Entonces, yo lo veo en este tiempo, que grandes hombres que respeto y valoro, pero han perdido este principio. Sí. Que lo que te mantiene aquí arriba es la humildad. Uno de los hombres que a mí más me llamó la atención era Gigi Ávila. Wow. No tuve el privilegio de conocerlo, pero según lo que he escuchado y llegué a ver, cuando Gigi Ávila llegaba a los lugares, la gente tenía acceso para hablar con él. Que es uno de los puntos que en este tiempo no se ve. Me gusta esta parte porque la gente podía ni saludarlo, hablar con él. Incluso Sí. en algunos eventos, él prohibió que le pusieran como guardaespaldas. Me dijo a algunos coordinadores de eventos, no me pongan esto. Porque que el predicador, como decía Charles Spurgeon, el predicador tiene que ser un hombre del pueblo. Y Sí. él decía en su mensaje, Cristo, el Cristo del pueblo. Todo el que estaba ahí podía hablar con Jesús. Todo el que estaba ahí podía abrazarlo. Así es. Y Jesús estaba con reyes, estaba con gente grande. El hombre nunca perdió este punto. Yo prefiero que me critiquen más por ser humilde que por ser arrogante. Así es. La arrogancia, manita, te cierra muchas puertas. El hombre humilde podrá morir, pero siempre quedará vivo en la mente de las personas. Wow. Porque la gente hablará de ti por lo que tú hiciste en la tierra. Él estaba alrededor de presidente, alrededor de gente grande, pero él nunca perdió la humildad. Wow. Que así como tú estés parado en una plataforma de 15,000 o 20,000 personas, tú tengas también la capacidad de poder saludar al que está abajo. Sí. ¿Y tú crees que en este tiempo alguien tendrá el...? No, manita. Porque, oye, ¿cuál es el sistema? Si subo un paso de grandeza, tengo que subirle 2 de arrogancia. Ah. Entonces, si no proyectamos al Cristo que está aquí en la Biblia bajo esa misma humildad, que Dios fue que me mató la arrogancia a mí, a través de lo que Jesús enseñaba. Porque Jesús le mostraba a la gente no simplemente hablar de la humildad, porque si tú no la vives y no la enseñas, si no la pones en práctica, de nada sirve esto. Nada. Entonces, la historia habla de los orgullosos para que tú no seas como ellos. Pero no es dándole un lugar alto, como que fueron hombres, no, para que tú no seas como ellos. Así es. Y Jesús, los apóstoles, todo el que estaba ahí enseñó esto. Entonces, yo creo que uno de los requisitos
para tú ser un gran hombre de Dios es la humildad. Sí. ¿Por qué la humildad, Johnny? Porque que si tú fácilmente te vendes, Dios colocándote a un nivel, un chinchín más superior y ya te crees más superior que todo el mundo, tú no calificas. ¿Sabes lo que tendrás que hacer? Buscar conexiones para poder llegar. Así es. El humilde no toca puertas, ellas solas se abren. Wow. El humilde entiende que si Dios está con él, ¿quién estará en su contra? Nadie. Entonces, por eso es que a veces la gente hablan de estos puntos de la humildad y yo conozco gente que a veces ese mensaje no le cabe porque sus acciones dicen lo contrario. Así Son es. más arrogantes que lo que están predicando. Y hay grandes hombres que yo no he podido acercarme a ellos por la cantidad de guardaespaldas que tienen. Y yo digo, pues, casi Jesús, que era más que él, la gente podían abrazarlo. Incluso los discípulos quisieron ponerle al maestro, tú no te puedes tanto acercar. Yo soy del pueblo. Wow. Yo tengo que estar con los que están ahí, con los pequeños. Es que cuando tú eres humilde, tú vienes siendo como un niño en la tierra. Sí. El que es humilde viene siendo como un niño. Tú tienes la misma capacidad de estar arriba con alguien sobresaliente y también estar con alguien y compartir con alguien un café. Sí. Porque Dios me enseñó esto, me dijo Johnny, mientras tú subas 2 niveles, sube 4 de humildad. Wow, así es. Y yo sé de dónde salgo, por eso es que tengo que mantener siempre la humildad. Y yo he podido estar en escenario, y he estado en algunos escenarios, que la gente me dice, tiene que cambiar, tú tienes que empezar a utilizar secretarios, tienes que buscar a alguien que te digo yo, es que yo no puedo. No puedo en el sentido, porque sé con cuál es la idea que me quieren vender. Como mantener a Johnny Joseph aislado de las personas. Usted no puede acercarse a él. Yo todo lo contrario. La gente pueden hablar conmigo, porque es que yo sé que la arrogancia, el arrogante según la Biblia, Dios dice que el altivo lo mira de lejos. Si Dios mira a alguien de lejos, te paso la palabra, hacia allá, ¿qué será el que está en la tierra? Yo no me puedo sentar con él porque él tiene un espíritu demasiado superior y nosotros no podemos acercarnos a él. Entonces hay gente, como decía ahorita, que confunden Sí. la humildad con dejarse humillar. Así es. Y hay veces que hay que dejarse humillar para que Dios no exalce. Ay, ay. Yo he estado en lugares que yo no he dicho cosas y Dios me dice, calla. Y se han inventado cosas y yo tengo que guardar silencio, teniendo yo la razón. Porque que tus obras hablarán por sí solas. Así es. Jesús fue como oveja al matadero, no habló nada. Ustedes me van a crucificar, yo estoy aquí disponible, crucifiquen. Claro. Al final, ¿qué dijeron ellos? Verdaderamente, que era un hombre de Dios. Wow. Toma la palabra. Mira, aquí en el libro de Proverbios 11:12 dice, con el orgullo viene lo propio, Yes. con la humildad la sabiduría. Mira, hay unas cualidades que tienen las personas orgullosas. Aquí estamos orgulloso versus humildad. Exactamente. Hay unas cualidades que tienen las personas orgullosas porque tienen unas cualidades. Ay. ¿Sabe cuáles son esas cualidades? Suéltala. Que ellos entienden que su opinión está por encima de la de cualquiera. Ay. Número 2, ellos entienden que nadie puede decirle qué hacer porque ellos saben, son los dueños de su propio camino. Número 3, el orgulloso siempre quiere estar por encima de los demás y no se le puede comparar con nadie. Al orgulloso le gusta siempre que lo pongan delante, de primero, siempre de primero. El orgulloso tiene estas cualidades porque se ve en la tierra como una persona superior a todo el que está. El orgulloso se considera como que para cuando Dios lo iba a hacer a él, Dios tuvo que quitarnos del medio a todo, lavarse las manos porque se la había ensuciado con un par de gente, esmerarse en ello, y cuando le hiciera una parte volvía a lavarse la mano, cuando le pusiera otra parte lavarse la mano de nuevo. O sea, el orgulloso cree que fue creado de esa manera. Incluso hasta cree que cuando se lo creó, se le creó en una parte diferente en la parte que se nos creó a nosotros, porque el orgulloso tiene un conocimiento, tiene una perspectiva, sería la palabra, de su persona, muy diferente a los demás. Incluso hasta ni se considera de este planeta, considera que se debería ser otro lugar donde ellos puedan habitar, porque la tierra no los entiende y la tierra no se compara a lo que ellos tienen. Estas son las personas orgullosas. Sin embargo, el humilde tiene unas cualidades, y es que el humilde siempre se pone al igual que los demás. El humilde, ¿en qué manera? El humilde siente por los demás. El humilde prefiere quitarse la cuchara de la boca para darle de comer a otro, porque entiende que el dolor del otro es el dolor de él. Y eso fue lo que el Señor demostró estando en la tierra.
Por eso es muy, muy difícil que una persona pueda practicar la humildad. Porque es como tú dijiste, practicar la humildad es tú dejar que te humillen. Yes. Tú demostrarás si eres humilde en el momento de que alguien te contrarreste, porque cualquiera puede ser humilde cuando nadie te maltrata. Te darás cuenta cuando eres humilde cuando estés frente a un orgulloso, cuando Dios te confronte con el orgulloso. Y qué te digo, yo fui una de las personas que también fue liberada del orgullo, la arrogancia y la prepotencia. Yo vine de un mundo con un espíritu altivo. Yo vine de un mundo creyéndome mejor que los demás y creyendo que después de mí no había nadie y que no había comparación conmigo. Sin embargo, cuando yo vengo aquí, el Señor tiene que quebrarme, romperme, desbaratarme y hacerme de nuevo. ¿De qué manera? Dios puso personas más orgullosas que yo en mi frente. Wow. De esa gente que se le importa durar 3 años, 10 años siendo enemigo tuyo y seguir adorando a Dios como que nada pasó. Y no hay una cosa que te confronte más que tú ver una gente adorar a Dios con tanta libertad como que nada ha pasado y tenerte a ti 3 años de enemigo. Dios me hizo pasar a mí por esa situación. Me dijo, te voy a enseñar a pedir perdón aun cuando te ofenden. Y de esa manera, la que vino con un espíritu altivo tuvo que bajarle 10, 20, bajarle todo lo posible hasta quedarse abajo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que Dios no trabaja con el orgullo. Porque el orgullo de una u otra forma te cierra las puertas en el mundo espiritual. Por eso la gente en esta tierra estaba esperando a Jesús, que viniera en cuna de oro, la familia más prestigiosa. Sin embargo, viene este muchacho, nace en un pesebre, sin ni siquiera tener un lugar donde recostar su cabeza. Dicen la gente, pero ¿qué rey es este? Este es lo que es un estafador. Eso es lo que es un usurpador. Este es lo que es un mentiroso. Porque el rey que nosotros estamos esperando no es ese. El rey que estamos esperando es un rey que va a estar en cuna de oro, con muchos sirvientes, porque ese rey es el Mesías de esta tierra. Y Dios vino con la lección más poderosa en este tiempo, y fue la humildad, la sencillez. Wow. Demostrarle a la gente que no está en lo que tú puedas tener, no está en los bienes materiales. Porque Jesús hizo milagros que gente con dinero nunca pudieron sanar. La mujer de flujo de sangre gastó todo cuanto tenía y nunca recibió el milagro. Sin embargo, viene este hombre y solamente al ella tocar el borde de su manto, sin darle un dinero, un peso, recibió la sanidad. Jesús le está dando a entender a la ciencia, a la gente, que tu dinero no te va a sanar ni te va a salvar. Sí, hay enfermedades que son curables, pero hay algo que no se puede sanar, y es la enfermedad espiritual. La enfermedad del corazón. Por eso alguien enfermo no puede ministrar. Alguien enfermo no se puede parar ante un público, porque va a proyectar lo que tiene. Y por eso estamos viendo una generación que está creciendo altiva, porque está consumiendo altivez. Y está viendo que alguien le está diciendo que para tú poder tomar posición tienes que alejarte de la gente. No te puedes acercar a la gente, no puedes hablar con la gente. Tiene que siempre estar en un lugar escondida, como los famosos que andan con un sinnúmero de gente aparte. Sin embargo, el ejemplo más grande de esta tierra, Jesús, el que no había uno más famoso que él en esta tierra, porque por más famoso que sean la gente, a nivel mundial, no todo el mundo te conoce. Tú simplemente tienes un público, 40,000 seguidores, solamente te siguen 40,000, pero en el mundo hay más de 40,000 personas. Y esas personas no te conocen. Sin embargo, alguien pisó la tierra que donde quiera se habla de él. Y es Jesús de Nazaret. Y su humildad demostró que no es lo que tú tienes ni lo que tú puedes adquirir. Y se nos está enseñando que para tomar posición debemos mantenernos con carácter. Y ese carácter nos lo están disfrazando y nos le están poniendo mucha espuma y nada de chocolate. Porque nos están poniendo mucha espuma, humildad, 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 humildad. Y toda esa espuma está camuflajeada. Porque solamente hay un poco de chocolate de humildad, pero lo demás es espuma de orgullo, altivez. Y eso es lo que está provocando que todo el que crezca con un espíritu altivo. Si tú no eres como yo creo, hay que sacarte. Si tú no llenas mis requisitos, porque ahora hay unos requisitos que si tú lamentablemente no llenas esos requisitos, si no tienes el mejor saco, la mejor corbata, tú no perteneces a esto. Tú no puedes ser evangelista porque tú no tienes flow. Ahora, hay un protocolo para ser evangelista. ¿Sabías eso? Explícame eso. De repente, si tú no tienes un saco, si tú no tienes una camisa, un buen pantalón, un zapato Zara y un saco que se vea de marca, con su toallita dobladita aquí, tú no eres un predicador. Si tú de repente, como joven, mujer predicadora,
no tienes un perfil, una distingancia de una predicadora, tú no eres predicadora. Ay, ay, ay. Porque es que hay un protocolo ahora. Y eso está provocando que la gente se esté llenando de una altivez y ya ser profeta, ser predicadora, cualquiera puede hacerlo porque simplemente está en una vestimenta. Wow. Y cuando tú encierras un llamado, cuando tú encierras el carácter de Cristo, ya sea en unos dogmas, en una ropa, en una cosa, cualquiera puede hacerlo. Yes. Cualquiera puede disfrazarse. Cualquiera puede actuar como bueno. Cualquiera puede actuar como que es santo. Pero ¿quién realmente puede practicar la justicia? ¿Quién realmente puede practicar la santidad? ¿Quién realmente puede practicar la humildad? Porque mírame, yo creo que esta generación sepa algo. Lamentablemente, por más que tú aparentes ser algo, si tú no lo eres, te va a confrontar lo mismo. Sí, no hay esencia. Porque es que hay algo que habla por ti. Es que hay algo que habla de ti. A Pedro lo conocían. ¿Por qué sabían que Pedro pertenecía a Jesús? Porque aunque él se negaba, había algo que lo hacía verse como Jesús. Entonces es necesario que nosotros entendamos que ser orgulloso no nos está abriendo las puertas de los cielos, tampoco de la tierra. Ser orgulloso simplemente nos está cerrando puertas y ventanas que poco a poco nos vamos a dar cuenta cuando no nos quede ni una abierta. Así mismo es. Y es necesario que entendamos que necesitamos, es más importante tener el favor de Dios que tener el favor de los hombres. Porque cualquiera puede tener el aplauso del hombre, pero cualquiera no puede tener el aplauso de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿el orgullo me hace a mí ser más grande o me hace a mí ser más pequeño? En el mundo espiritual. Bíblicamente te hace ser inferior. Porque, mira, tocaste un punto ahí. Los profetas de la antigüedad eran hombres demasiado humildes. Fíjate bien, hombre, tú puedes ver un Elías, puedes ver un Moisés, puedes ver a un Eliseo. Se hablaba de ellos por la humildad que tenían. Yes. ¿Tú sabes cuál es el problema que tú decías ahorita? Que se vive en este tiempo. Que no han vendido un protocolo. El que es un profeta tiene que tener la mejor ropa, tiene que tener un mejor estatus, un nivel académico más superior que todo el que está ahí. Si te fijas bien, Jesús habló en una ocasión y dijo, ¿qué ustedes salieron a ver en el desierto? Hablando de Juan. Salieron a ver a una vara que fue sacudida por el viento, salieron a ver a un hombre de ropa espléndida. Porque ese tipo de gente están en el gobierno. Jesús le dice a ellos, o fueron a ver a un profeta. Los fariseos dijeron, un profeta. Mira cuál es el secreto, que la gente dice que para tú ser un profeta, para tú ser un hombre de Dios, tiene que ser más superior a todos los que estén ahí. Wow. Y es diferente. La arrogancia o el orgullo te va a abrir muchas puertas. Una sola vez te la abrirá. Cuando tú utilizas la humildad, se te abre una sola puerta y de esas se abren miles de puertas. Y no es que se cierran, ellas se abren solas. Sí. Hay grandes hombres que van a predicar en muchos lugares, una sola vez. Porque que tu esencia es lo que habla. Sí. Un predicador decía que él ama ver a muchos predicadores predicando, para la redundancia. Pero lo que más él lo confronta es que cuando bajan de ahí, salen transformados. Porque arriba hablan excelente y hablan de cosas que no viven. Wow. Y tú ves a Jesús hablando de la humildad, por eso era que los fariseos no querían aceptarlo a él, porque como de que el rey de los judíos andando en un burrito, entrando a Jerusalén, eso no cabe. El presidente de la República Dominicana entrando en un burrito o en un 90, ese de que es el rey, ese es el presidente. En nada se parece. Porque el problema es que confundimos que tú eres un hombre de Dios por lo que tú tienes, materialmente hablando. Porque reino para nosotros es tener un nivel académico más que todo el mundo, viajar a otros países, tener una buena... Eso es reino. Jesús te proyecta el reino de una forma diferente. Sí. Cuando Jesús entra a Jerusalén, entra en un simple burrito. Incluso no tenía dónde recostar su cabeza. Oye, el rey, el hombre que hacía milagros. El que venía enviado de Dios. Por eso que yo siempre he dicho, la mayor gloria de Dios se encuentra en la gente más humilde. Sí, definitivamente.
La gente que más, todo el mundo, ahí está el mayor, y son la gente que más Dios usa a veces. Sí. El que más desprecian, ese que está ahí en la esquina, pero es el más humilde de todo el que está ahí. Sí. Porque en este tiempo los arrogantes han tomado la posición que no son de ellos. Y estarán ahí hasta un tiempo. Ah, Porque que el humilde no va a tocar ni se va a defender, no va a tocar puertas. Wow. Dios es el mismo que se encarga de pelear por él. sí. Por eso yo no ataco al que me cuestiona ni al que me ataca. Al arrogante yo no lo ataco. Yo no pierdo mi tiempo. Porque yo sé que, como dijo Gamaliel, su obra va a caer. Él inició, pero yo sé que su obra va a caer. Wow. Y yo lo veo en este tiempo, manita. Yo pienso que el evangelio es como una empresa. Aquí trabajamos todos para un mismo jefe. Sí. Tú trabajas en un área y yo trabajo en un área. Yes. Eso no me define a mí o tengo legalidad para poder cuestionar o criticarte a ti. Porque en que Dios me use en un área de la prédica más que a ti, Él es el que da las cosas a su medida. Él Sí. sabe. Si Así tú es. adoras y Dios te usa en esta área, bueno, esa es el área tuya. Yo no puedo juzgarte a ti por tu área. No. No, si Dios te está usando a ti, gloria a Dios. Entonces, a veces hay gente que también hablamos de la arrogancia y de la humildad, pero también se meten los celos ministeriales. Yes. Y esos celos ministeriales atraen arrogancia. Porque hay gente que yo le caigo mal sin ninguna razón. Sin conocerte a veces. Y yo digo, ¿y cuál es la razón? Y a veces son envidia, a veces hay celo. Y hay gente que no tienen el valor de pedir perdón. El arrogante no te pide perdón. Y me acuerdo que yo estaba en una iglesia. Había un joven que tenía problemas con casi los evangelistas que estaban ahí en casa. Y yo estoy ahí. Y hubo una muchacha que adora, le tocó predicar. Las adoradoras no son muy predicadoras, son pocas. Sí. Y ella empezó a predicar, yo me gocé, pues, Dios la usó, gloria a Dios. Habían algunos errores que son cosas que luego al tiempo ya lo... Amén. Así es. Y el que estaba ahí salió furioso y empezó a hablar con otro evangelista, no, porque ella no podía hacer tal cosa. Y a él le tocó ministrar. Y estaban todos los hombres de Dios ahí, la muchacha estaba ahí. Cuando le toca ministrar a él, como decimos acá en Dominicana, todo el que estaba ahí le hizo camisa de fuerza. Y él dijo públicamente, quiero pedir perdón. Si he ofendido a alguien, le pido perdón, pero vamos a unirnos para adorar. Y yo pensé rápidamente y digo, yo es muy fácil pedir perdón en el público de esa forma y no acercarte a la persona y decirle, yo sé que te fallé. A ti. Wow. Y hoy son pocos los líderes que te piden perdón. Así es. Ofenden, pero no tienen la capacidad. Y yo creo que el hombre que no tiene la capacidad para pedir perdón, creo que no puede ser líder. No. Y nosotros los predicadores somos ejemplo. Hay gente que yo he tenido que pedirle perdón, ellos ofendiéndome a mí. Wow. Y yo aprendo esto porque Jesús me lo enseñó. Es que si tú no tienes humildad para pedir perdón, si tú no tienes... Y yo soy un hombre que Dios me usa. Y a veces son gente que ni salen de su iglesia y yo tengo que pedirle perdón. Eso no importa porque no es la posición. Wow, ese es. Es algo ahorita usted se muere y usted va a ser igual que todo el que está aquí. Bien, wow. Entonces, ¿qué pasa con el arrogante? Que el arrogante tiene un mundo en la cabeza que él es más grande que todo el que está ahí. Wow. Y es algo que tú te crees en la cabeza. Yo soy más que todo el mundo. Y en verdad, todo el que te está viendo te mira con pena. Sí. Porque que el arrogante no le cae bien a todo el mundo. Y más cuando es cristiano. Oye, cuando tú dices, soy cristiano y eres arrogante, el impío dice, pero que usted no es evangélico. Porque que el evangélico es diferente. Y ese espíritu se está metiendo en la casa de Dios. Es lamentable decirlo. Wow. Pero ya los grandes, los que son grandes, no tienen la capacidad de acercarse a los pequeños. No. Porque es que esto es lo que está acabando con nosotros. La arrogancia, la prepotencia, manita. Sí. Entonces, Jesús le enseñó a todos los discípulos, vayan, hablen de mí. ¿Tú te imaginas que un discípulo de eso hubiera salido con una arrogancia? ¿Qué gente lo va a aceptar en su casa? A sacarlo. Nadie lo va a aceptar. Entonces, por eso que hay mensajes que a mí no me dan ganas de escucharlo. Wow. Porque a veces el que está hablando ahí, yo sé cómo es fuera de cámara. Y el ruido de su arrogancia no te permite escuchar Entonces, lo que predica. esto a veces confronta a la gente y el impío es el que ve las cosas. Y yo he llegado a sitios, por ejemplo, estaba en un lugar hace un tiempo y una iglesia muy, muy, muy grande de este país. Y cuando llego allá,
el líder me lleva a la parte de adelante. Hay un varón al lado mío, una señora. Todo el que está ahí, la gran mayoría es de una clase social como alta. Y yo llego, me siento ahí en mi lugar, saludo al líder que está a mi lado. La señora que está acá, yo la voy a saludar. Y tú sabes cuando tú no quieres saludar a alguien, que tú lo saludas como con un desprecio. Exacto. La señora me saludó como así. Dios mío. Y yo me sonreí y seguí normal, pero ella no sabe que yo soy el predicador. Ay, my God. Y cuando yo me paré y empecé a predicar, Dios lo hizo. La mujer se quedó así con la boca abierta. Todo el que estaba era gente fina, gente de dinero. Y eso me dio una enseñanza. Wow. Y yo dije, Señor, esto está matando a la iglesia. Que hay veces que por tú ser pobre, tú no puedes saludar al rico. Y por tú, oye, esto es lo que está acabando con nosotros. Así es. Yo llego a una iglesia que los ricos están en un lado más para allá que los pobres que están. Y digo, oye, espérate, Señor, ¿y cuándo Jesús hizo eso? Cuando se entra a este sistema cristiano, aquí todos somos iguales. Sí. La humildad te hace entender que todo el que está aquí es igual a ti. Y algo que tú decías ahorita, que la arrogancia te hace entender que cuando Dios te estaba creando, Dios utilizó guantes para crearte a ti aparte. Sí. Y cuando te iba a crear, y no es así, todos estamos creados con la misma mano, con el mismo Dios, todos. Sí. Lo que pasa es que la arrogancia te hace creer algo que tú no eres. Y es tan fuerte que a veces tú predicas algo que no vives. Ay, sí es fuerte. Entonces, decir, soy humilde en este tiempo, es decir, me parezco a Jesús. Sí. Y parecerse a Jesús. Y yo te haría una interrogante, manita. ¿Por qué la gran mayoría de los hombres grandes, los hombres más grandes son los más arrogantes a veces? Sí. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, Juan Carlos Harrigan, Gigi Ávila, hombre que tú dices, amo la humildad de esa gente. Sí. Y cuando tú lo ves ahí, no son una moneda, son una sola persona. Como son así, son fuera Así de ahí. es. Hay otro que yo lo conozco y digo yo, wow, ahí hablan excelente. Es que el problema está cuando bajan de la plataforma. Wow. Y hay gente que dicen que la posición es que daña. No. No. Si tú creces con ese espíritu de humildad, no importa la posición, usted se mantiene como es. Wow, así es. Hay gente que me han dicho, tiene que cambiar. Le digo yo que no puedo cambiar porque sé de dónde salí. Si yo hubiera sido arrogante, la gente no se acercan para hablarme a mí. Incluso para invitarme a este programa hubiera sido una batalla. Literal. Porque ustedes no llenan los requisitos. Y digo, oye, espérate, que no. Es que si Jesús, que tenía más que nosotros, Sí. siendo rey, sirvió a los demás, incluso se quitó su propio manto. Wow. Imagino yo que con ese manto levantó a la muchacha esa. Con ese manto hacía milagros. Se quitó el manto, le lavó los pies a los discípulos. Oye, el más grande. El más grande. Entonces los fariseos al ver eso decían, espérate, este no es el rey, porque que un rey nunca hace eso, un rey tiene sirviente. Dios mío. Y Jesús entendió que el primer principio que te hace ser grande es servirle a los demás. Wow. Y es lo que, como decíamos ahorita, nos está acabando a nosotros. Y hablamos de este tema porque tú y yo lo vemos. Sí. Y muchos de los que están ahí conectados lo ven. Que a veces llegan a los lugares, hay que sentarse, no, varón, que usted no llene esos requisitos. Yo pensé que en la casa de Dios esto no se veía. Yo pensé que esto no existía en el cristianismo. Entonces, ¿de qué te sirve entonces hablar de un Cristo que tú no vives? Porque tú clasificar a hermanos y hacer excepción de persona, eso da a entender que tú todavía no has conocido a Jesús. Porque que si tú no tienes la capacidad de poder hacer lo que Jesús hacía, oye, lo más difícil es hablar algo que tú no vives. Yes. Wow. Entonces, a veces hablar de la humildad es un trago amargo. Muy amargo. Porque hay veces que hay gente que te están cuestionando y atacándote a ti y hablando cosas, porque yo he visto gente que han hablado cosas de mí que ni yo sé. Y cuando me entero digo yo soy así, de cosas que se inventan y aún así tengo que perdonarlo. Gente que me aman y que me abrazan son los que me persiguen y luego con todo eso tengo que pedirle perdón. Y yo le dije a Dios, ¿cuál es la razón de esto si quien ofende es aquel?
Lo que pasa es que tú eres diferente. Si tú eres diferente, demuéstrale que tú eres diferente. Wow. Y te paso la palabra, la gran mayoría de los líderes de hoy cristianos son arrogantes toditos. Los unimos y la gran mayoría son arrogantes. No te piden perdón, porque que ellos entienden que ser líder es que la gente te sirva. Y ser líder es dar ejemplo. Sí. Eso es algo diferente. Tener posición en el reino es ser un siervo, es tú servirle a los demás. Entonces, si tú no tienes la capacidad de servirle, usted no califica para ser líder. A veces tenemos credenciales, tenemos títulos y a veces no cumplimos con el verdadero requisito que enseñó Jesús, sírvele a los demás. Wow. Entonces, la posición, en el nivel que Dios te coloca a ti, tú no puedes dejar, no, que la gente tiene que ser, no, tú tienes que servirle a los demás. Toma la palabra. Mira, esto está, Dios mío, Dios. Orgullo versus humildad. Así es. Yo he sido víctima muchas veces de esas acusaciones de personas orgullosas. Y créeme que es difícil. O sea, tener un ministerio, ser joven, cuesta, porque tú eres víctima de muchos maltratos por personas de espíritu altivo, por el simple hecho de que ellos entienden que tú no mereces estar ahí. Yo recuerdo un momento que alguien se me paró al frente y me dijo, tú no eres predicadora. Me dijo, tú no sirves para predicar. Y yo le dije, ¿por qué motivo? No, es que tú no sirves para ser predicador, eso no es lo tuyo. Yo le dije, pero Dios me dijo a mí que eso es lo que yo soy, que yo soy profeta a las naciones. O sea, lo que dice Dios está por encima de la palabra del hombre. Me dijo, te dije yo que tú no sirves para predicar. Y hoy en día, cuando esa persona me dijo eso, yo mantuve mi silencio. Yo no me defendí. No le dije, no, yo sí soy profeta, yo predico en tales actividades. Yo no le mostré fotos de afiche, yo no le mostré la agenda. Yo me quedé así, simplemente le dije, pero Dios me dijo a mí que yo soy profeta de las naciones y que voy a predicar. Dios me habló a mí. Y hoy en día, el Señor ha demostrado, incluso el mismo Satanás que muchas veces me ministró a mí que yo no daba para esto, le demostró al infierno y a las personas que se dejaron utilizar por él, que realmente él fue quien me envió. Y esas personas que una vez fueron víctimas de decirme que yo no sirvo para ser predicadora, hoy en día son uno de los seguidores number one de la servidora del Señor. Entonces, es necesario que las personas de espíritu humilde entiendan y sepan esto. Amén. No nos podemos dejar dañar. Yes. Hay muchos que se han dañado. Hay mucha gente de espíritu manso, humilde, que han sido dañados por personas orgullosas, altaneras, se han dañado. Y tú decías que la posición no daña, y yo estoy de acuerdo contigo. Lo que es la posición y la amistad sería, o la juntiña, como decimos buen dominicano, no daña. Porque lo que tú tienes por dentro, esa esencia, nadie puede cambiarlo. Así es. Por eso Dios nos dice a nosotros que ellos se conviertan a ustedes, pero ustedes no se conviertan a ellos. Es necesario que nosotros entendamos que los humildes tienen que hacer que los orgullosos cambien. No los humildes cambiar a ser orgullosos. Dios mío, repite eso. Sí, o sea, los humildes tienen que provocar que los orgullosos vuelvan a ser humildes. No que los orgullosos ganen ventaja convirtiéndonos en orgullosos. Y como dijiste tú, el orgullo te abre una puerta, una sola. Así es. Pero la humildad te abre una, pero esa una se multiplica. Y es mejor tener el favor de Dios que tener el favor de los hombres. Otra cosa que hay que decir, abro paréntesis aquí. El problema de mucha exaltación de hombres y mujeres de Dios ha sido producto del pueblo. Wow. Yes. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que alguien que no merezca estar en una posición por el simple hecho de que hay algo que tiene que sanar, no hay que ponerlo. Yes. Aleluya. Por más bonito que se exprese, por más lindo que vista, por más lindo que hable, no se puede proyectar, porque tú estás proyectando el egoísmo, estás proyectando la altanería, estás provocando que una generación crezca enferma y estás haciendo pecar. Yo tuve un momento determinado de orar al Señor para que cubriera mi corazón. Yo le dije, Señor, yo no aguanto ver tanta hipocresía en este pueblo. Yo le decía, estoy airada. Yo le decía, porque gente que yo conozco cómo son, están ahí proyectando algo que ellos no son. Y Dios me enseñó a mí a que yo no debo ser igual a ellos. Que la manera de yo marcar la diferencia es yo siendo diferente a ellos y poniendo mis ojos en Jesús. Los humildes no deben mirar hacia atrás.
tampoco pueden compararse, tampoco pueden igualarse. David dijo en un momento, adereza copa delante de ¿quién? De mis angustiadores. David no dijo adereza copa delante de mis amigos, no, ni delante de mi mamá ni de mi papá. Señor, adereza copa delante de aquellos que me angustiaron. El humilde nunca se iguala. El amor se hace viral cuando tú das amor aunque recibas odio. Yes. Si te piden llevar la capa a 1 milla, llévasela a 2. Esa es la obra del siervo que hace las obras extra para Dios. Y la gente que hace las obras extras para Dios son altamente bendecidos. Esta palabra ha estado poderosa, impactante, confrontativa, pero edificante. Para bendecir vidas, para edificar casas, familia, corazones, ministerios, para organizar muchas cosas que están mal. Así que yo quiero que tú le des una oración por esta generación. Claro que sí. Para que podamos volver a la humildad. Así Amén. es. Amén. Padre, gracias, Señor. Aleluya. Gracias por lo que tú has estado haciendo en estos días, Padre. Sí, eterno. Señor. Padre, que este mensaje alcance a muchas personas de una forma aleluya. especial, Padre. Así como Salomón decía que la humildad es un espíritu. Padre, cambia la mentalidad orgullosa y coloca el espíritu de humildad sobre la vida de esta generación, Padre eterno. mi Dios. Estos jóvenes, Padre, levántalo con la misma característica de humildad que tú tenías, Señor. Oh, Que Jesús. sea más igual a ti y menos, Dios, al egocentrismo, Padre Sí, eterno. Padre. Que se parezcan a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos esta generación, tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Me gustaría que dieras tus redes sociales, ¿verdad? Para que la gente pueda contactarse contigo, ya sea por oración, para un consejo, cualquier cosa. Amén. Amén. Estamos en las redes sociales como en Facebook, YouTube, todas las redes como Profeta Johnny Joseph. Ahí está nuestro contacto. Usted puede escribirme ahí para oraciones. Estaremos orando por sus vidas. Amén. Aleluya. Amén. Ya saben, familia, contáctense. Y nosotros también estamos pendientes a tus comentarios. Puedes escribir aquí en la cajita de comentarios la palabra que más te impactó, la palabra que te confrontó, que Dios te habló, porque estamos pendientes a cada uno de ellos. Así que bendecimos tu vida de manera especial y poderosa. Se despide tu hermana Nelsida Rodríguez y también Johnny Joseph. bendiciones, familia de Excelencia Cristiana.